Mi nombre es Patricia Mendoza, tengo 34 años, y durante los últimos 12 años he construido una práctica próspera como psicóloga clínica especializada en terapia familiar y trauma. Lo que la mayoría de mis colegas no saben es que también tengo una maestría en investigación forense y he trabajado discretamente con agencias estatales para identificar fraudes profesionales en el campo de la salud mental. Todo comenzó hace 2 años cuando mi matrimonio con Daniel Herrera se desmoronó después de 8 años. Nuestro divorcio fue particularmente doloroso porque Daniel inmediatamente comenzó una relación con la doctora Mónica Peterson, una psicóloga que había llegado recientemente a nuestra ciudad y trabajaba en la clínica competidora más grande. Durante nuestro matrimonio, Daniel había manejado todos los aspectos comerciales de mi práctica privada. Era un contador talentoso, y yo confiaba completamente en que mantuviera nuestras finanzas organizadas mientras yo me concentraba en ayudar a pacientes y criar a nuestra hija Emma. Patricia, necesitas entender que los negocios requieren cierta flexibilidad, me había dicho Daniel durante una de nuestras últimas discusiones matrimoniales. Mónica me ha mostrado formas más eficientes de manejar la facturación y los seguros. Su práctica genera el doble de ingresos que la tuya. En ese momento, no entendí completamente sus implicaciones. Después del divorcio, cuando revisé detalladamente mis archivos financieros, descubrí que Daniel había estado compartiendo información confidencial sobre mis métodos de facturación y mi base de clientes con Mónica durante meses antes de que anunciáramos nuestra separación. Mónica Peterson tenía 42 años y se presentaba como una experta en terapia matrimonial con credenciales impresionantes de universidades prestigiosas. Había establecido su práctica con una velocidad sospechosa, atrayendo inmediatamente clientes de alto perfil que pagaban tarifas premium por sesiones especializadas. Lo que comenzó a molestarme eran las coincidencias extrañas. Clientes que habían estado en mi lista de espera durante meses súbitamente cancelaban citas para comenzar terapia con Mónica. Familias que habían trabajado conmigo durante años decidían probar un enfoque diferente con la nueva doctora que ofrecía métodos más modernos. Durante las primeras semanas después de mi divorcio, perdí 6 clientes regulares que representaban casi el 40% de mis ingresos mensuales. Cada uno mencionó que habían escuchado sobre una terapeuta que podía ayudarlos más rápidamente y con mejores resultados garantizados. Mi primera sospecha real surgió cuando la señora Domínguez, una de mis pacientes de trauma más estables, canceló abruptamente después de 3 años de terapia exitosa. Doctora Mendoza, me dijo por teléfono, su voz sonando extrañamente ensayada, he decidido probar un enfoque diferente. La doctora Peterson dice que puede resolver mi ansiedad en la mitad del tiempo usando técnicas que usted no conoce. Esa frase específica, técnicas que usted no conoce, me alertó inmediatamente. Era exactamente el tipo de lenguaje competitivo que Mónica usaba en sus materiales de marketing, y no era algo que la señora Domínguez normalmente diría. Decidí investigar discretamente. Usando mi capacitación en investigación forense, comencé a revisar registros públicos sobre la práctica de Mónica. Lo que encontré fue inquietante. Estaba facturando a compañías de seguros por sesiones que duraban el doble del tiempo estándar, cobrando por terapias especializadas que requerían certificaciones específicas que ella no poseía, y reportando diagnósticos severos que justificaban tratamientos más costosos. Pero la evidencia más damning surgió cuando analicé los patrones de facturación. Mónica estaba cobrando por sesiones múltiples en el mismo día con el mismo paciente, algo físicamente imposible a menos que estuviera falsificando documentos o viendo pacientes por periodos extremadamente cortos mientras cobraba por sesiones completas. Durante los siguientes meses, compilé meticulosamente evidencia de fraude sistemático. Mónica había establecido un esquema donde cobraba a seguros por servicios que no proporcionaba, inflaba diagnósticos para justificar tarifas más altas, y usaba información que Daniel le había proporcionado sobre mis clientes para dirigir específicamente sus esfuerzos de robo. El momento confrontacional llegó durante la obra navideña de Emma en diciembre. Como padres divorciados, Daniel y yo habíamos acordado asistir por separado a eventos escolares para evitar drama innecesario. Pero Daniel decidió traer a Mónica, presentándola oficialmente como su nueva pareja a otros padres de familia. Emma estaba interpretando a un ángel en la representación navideña, y yo me había sentado discretamente en la parte posterior del auditorio para evitar encuentros incómodos. Después de la función, mientras esperaba felicitar a Emma,
Mónica se acercó directamente a mí con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Patricia, dijo con falsa dulzura, qué sorpresa verte aquí. Emma lo hizo muy bien, ¿verdad? Aunque supongo que has estado bastante ocupada últimamente, o tal vez no tan ocupada. Su comentario tenía una intención obvia, pero mantuve mi expresión neutral. Hola, Mónica. Sí, Emma estuvo maravillosa. Debes estar preguntándote por qué tantos de tus antiguos clientes han venido a verme, continuó, su voz elevándose ligeramente para asegurar que otros padres pudieran escuchar. La verdad es que he robado todos tus clientes de terapia bien pagados. Después de todo, ¿quién querría una terapeuta divorciada cuando pueden tener a alguien estable como yo? Hizo una pausa dramática, claramente disfrutando lo que percibía como mi incomodidad. Los clientes buscan estabilidad emocional en sus terapeutas, continuó con arrogancia creciente. ¿Cómo puede alguien que no pudo mantener su propio matrimonio aconsejar a otras familias? Daniel me ha contado todo sobre tus limitaciones profesionales. Otros padres habían comenzado a notar nuestra conversación, y pude ver a Daniel acercándose con una expresión incómoda. Mónica había elegido deliberadamente un escenario público para esta humillación. Es interesante que menciones la estabilidad profesional, respondí calmadamente, manteniendo mi voz lo suficientemente baja para que solo ella pudiera escuchar claramente. Doctora Peterson, ¿podrías explicarme cómo facturas a Blue Cross por sesiones de 3 horas cuando tus citas están programadas para 50 minutos? Su sonrisa se congeló. ¿De qué estás hablando? O tal vez prefieres discutir por qué estás cobrando por terapia de trauma especializada cuando tu licencia no incluye certificación en EMDR o terapia cognitivo-conductual para PTSD. El color comenzó a abandonar su rostro. No tienes derecho a revisar mis archivos profesionales. No necesito revisar tus archivos, dije suavemente, cuando la Junta de Licencias Estatales acaba de recibir evidencia extensa de tu fraude de seguros de una fuente anónima. 400 páginas de documentación, incluidas grabaciones de llamadas donde discutes específicamente cómo inflar diagnósticos para maximizar reembolsos. Mónica retrocedió un paso, su arrogancia reemplazada por pánico visible. Eso es imposible. No hay grabaciones. ¿Estás segura?, pregunté, sacando discretamente mi teléfono y mostrando un archivo de audio. Porque tengo grabaciones de cada conversación telefónica que has tenido con representantes de seguros durante los últimos 6 meses. ¿Sabías que todas las llamadas a líneas de fraude de seguros son automáticamente grabadas y monitoreadas? Daniel finalmente nos alcanzó, claramente sintiendo la tensión. ¿Qué está pasando aquí? Tu nueva esposa y yo estábamos discutiendo ética profesional, respondí con calma. Específicamente, cómo la Junta Estatal maneja casos de fraude de seguros y falsificación de documentos médicos. Mónica me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi piel. No puedes probar nada de eso. En realidad, sí puedo, dije liberándome suavemente. Incluye la evidencia de que has estado usando información confidencial sobre mis antiguos pacientes, información que solo Daniel podría haberte proporcionado, para dirigir específicamente tus esfuerzos de reclutamiento. Eso constituye violación de confidencialidad médica y competencia desleal. Daniel palideció. Patricia, yo nunca. Daniel, tienes derecho a permanecer callado, lo interrumpí. Aunque probablemente deberías consultar con un abogado sobre complicidad en fraude médico y violación de acuerdos de confidencialidad. La obra navideña había terminado, y las familias comenzaban a dispersarse. Emma corrió hacia nosotros con su disfraz de ángel, radiante y sin darse cuenta del drama que se desarrollaba. «Mami, ¿viste mi actuación?», gritó, abrazándome fuertemente. «Fuiste perfecta, mi amor», le dije, manteniendo mi voz cálida y normal. «¿Estás lista para ir a casa?». Mientras Emma se despedía de sus compañeros de clase, me volví una última vez hacia Mónica. «La investigación oficial comienza el lunes», dije en voz baja. «Si cooperas completamente y devuelves todos los fondos fraudulentos, podrías evitar cargos criminales. Pero tu licencia profesional será revocada permanentemente». Durante las siguientes semanas, los eventos se desarrollaron exactamente como había predicho. La Junta de Licencias Estatales ejecutó una auditoría completa de la práctica de Mónica.
Encontraron evidencia de fraude sistemático que se extendía por más de 2 años, involucrando docenas de pacientes y múltiples compañías de seguros. Mónica intentó inicialmente negar todas las acusaciones, pero la evidencia era abrumadora. Llamadas grabadas donde discutía explícitamente cómo manipular diagnósticos, documentos falsificados que inflaban la duración y complejidad de sesiones, y un patrón claro de usar información confidencial obtenida ilegalmente para robar clientes. Daniel fue interrogado como cómplice potencial. Aunque no enfrentó cargos criminales, fue multado heavily por violaciones éticas y perdió varios clientes corporativos importantes cuando se supo que había compartido información confidencial. 3 meses después de la obra navideña, Mónica se declaró culpable de fraude de seguros y ejercicio ilegal de la medicina. Su licencia fue revocada permanentemente, y fue sentenciada a 2 años de libertad condicional más la restitución completa de todos los fondos fraudulentos, aproximadamente 340,000 pesos. Su práctica se cerró inmediatamente. Los pacientes que había robado de mí fueron contactados por la Junta Estatal y informados sobre la situación. Muchos regresaron a mi práctica, junto con referencias adicionales de familias que habían escuchado sobre mi papel en exponer el fraude. 6 meses después, mi práctica había crecido un 60% más allá de sus niveles previos al divorcio. La publicidad sobre el caso, aunque discreta, había establecido mi reputación como una profesional ética que protege tanto a pacientes como a la integridad de la profesión. Daniel y yo establecimos un acuerdo de custodia más formal que limitaba su participación en asuntos relacionados con mi práctica profesional. Nuestra comunicación se centra exclusivamente en el bienestar de Emma, quien se ha adaptado bien a nuestra nueva dinámica familiar. Emma, ahora de 10 años, ocasionalmente pregunta sobre la doctora que solía venir a mis obras escolares. Le he explicado, en términos apropiados para su edad, que algunas personas toman decisiones que tienen consecuencias, y que es importante siempre ser honesta y ética en todo lo que hacemos. Ahora, además de mi práctica regular, trabajo como consultora para la Junta Estatal, ayudando a identificar y investigar casos potenciales de fraude profesional en salud mental. Mi experiencia con el caso de Mónica me ha convertido en una experta reconocida en detectar patrones de facturación fraudulenta y competencia desleal. Conservo una copia del programa de la obra navideña de Emma como recordatorio de esa noche. Está enmarcado en mi oficina junto a mis diplomas y certificaciones profesionales. Cada vez que veo la foto de Emma como ángel, recuerdo que a veces la justicia llega en los momentos más inesperados, y que proteger la integridad profesional es tan importante como cuidar a nuestros pacientes. La arrogancia de Mónica fue su perdición. Creyó que robar clientes y defraudar seguros la hacía exitosa, cuando en realidad la convirtió en el tipo exacto de depredador profesional que había dedicado años a estudiar y exponer.